Bienvenidos a este nuevo vídeo de últimas noticias, donde solemos hablar de un poco de actualidad cripto, de los tokens y proyectos, pues de los que hablamos más en este canal. Y hoy vamos a hablar de diversas cosas. Veréis por un lado los tokens y memes del canal, y luego veremos, como he dicho, diferentes cosas de actualidad cripto e incluso una manera de cómo podéis intentar identificar el desarrollador en un proyecto y ver en qué otros proyectos está o qué otros proyectos ha creado. Así que vamos a ver todo esto. Lo primero, deciros que así a modo de curiosidad, llevo 1 o 2 días que han sido una locura. Seguramente los que me seguís por Telegram, que siempre lo dejo aquí abajo en la descripción, ya lo habréis visto, pero básicamente en un día y medio, aunque en Telegram solo he puesto una de estas, pues la verdad que hice junto con Mark, hicimos una operación buenísima, nos pudimos meter en un token en 100k directamente y fuimos hasta los 10-11 millones. De hecho, os dejaré mis ventitas por aquí, os pondré la captura de pantalla. Todo y deciros que la estrategia un poco con esto es que podía ser, ¿no?, el posible siguiente token de Crash. Lo que pasa que Crash ya empezó a dejar algunos tweets como dejando ver que a lo mejor no lo era, hasta que puso un tweet ya que quedaba muy claro que no lo era, y entonces ese token directamente petó. Son tokens o proyectos con mucho riesgo, sobre todo los que os he ido comentando últimamente en Telegram, más a nivel obviamente informativo, pero sí que es verdad que se pueden realizar pues multiplicaciones X exageradas. De hecho, en cuestión de creo que fue una hora y media, pasamos de esos 100k a los 10-11 millones. Por suerte, como habéis visto en la imagen, vendí justo en el top y compré bien abajo, o sea, fue perfecto, pero solo vendí un porcentaje, que no estaba mal, pero un porcentaje de mi posición, porque estaba esperando a ver si podía ser verdad y subiese todo eso, ¿no?, pues mucho más para arriba. Aún así, como experiencia ha estado muy bien, porque en este sentido también he superado mi récord de X, y justamente ha coincidido que después de eso ha habido también otros tokens que hemos ido hablando en un grupo privado que tenemos, Mark y yo y otras personas, y también ha habido mucha suerte y han subido, ¿no? Pero son proyectos, como os digo, mucho más degen. De hecho, estos proyectos no los suelo incluso comentar por aquí en el canal, sino que, como ya os adelanté, son proyectos que comentaremos en los directos, Mark y yo. Ya veremos cómo lo vamos a hacer, pero ese será como el sitio para comentar esos tokens más degen. Yo simplemente en Telegram os lo comento, como digo, más a nivel de qué narrativas hay más últimamente y qué tokens son los que destacan, ¿no? Pero no es como lo vamos a hacer en los directos, ya que ahí directamente pues entraremos en algunos tokens y lo veréis tal cual. Y dicho esto, vamos a ver ya un poco de actualidad de los tokens del canal. Empezaremos por ahí. Lo primero, deciros que me he activado en Twitter, ¿vale? Este es mi perfil, y me he activado en inglés, porque quiero entrar también en la comunidad inglesa. Ya habéis visto que mi Telegram y mi YouTube es en español, así que alguna vez publicaré en español, en castellano, pero la mayoría de veces iré escribiendo en inglés. Dicho esto, vamos a ver todos los tokens, las distintas noticias que hay. Empezamos como siempre con Bread. Como veis, Bread, básicamente tenemos poco que decir, aparte de el nuevo listing que tenemos por aquí. Os iré diciendo todo esto bastante rápido. De hecho, aprovecharemos también para ahora ver el precio de Bread, que como veis estamos ahí en 1 millón. Y luego vamos a ver ahora directamente a Chomp, que casi se me olvida de hablaros de Chomp. Chomp ahora mismo está en esos 8,5 millones. Empezamos a subir y hemos vuelto a bajar a puntitos de antes. Igualmente, de los proyectos o tokens de Base, yo creo que son de los que están más undervalued, pero al final ya sabéis cómo son estas cosas. Nunca sabemos pues si esto va a seguir bien o no, pero sí que tienen puntos, ¿no?, de que si hacen las cosas bien, pues esto podría revivir. Entonces veremos, el tiempo lo dirá. Igualmente en el canal ya sabéis que hablamos más o menos en esta bajada de aquí. Llegamos a los 100 millones y volvimos a bajar todo. Así que si vivimos ahora otra subida y nos vamos incluso más arriba, pues mira, habremos visto casi toda la historia de Chomp en el canal. Vamos a ver rápidamente si hay algo de noticias de Chomp, pero diría que no. Y mentira, sí que hay. Como veis, tenemos este partner con Sebek, que parece pues como un método, ¿no?, de pago, de manera que podemos utilizar también, por lo que parece, Chomp. Sí que bueno, esta noticia la verdad que sí que es bastante buena, y no sé si ha habido igual algún partner más o alguna cosita por aquí. Sí que lo ha habido, como es el caso aquí de Royal Nuts Poker Club. Parece que aquí ha habido pues otro partner, y como veis estas serían un poco las noticias de Chomp. No hay mucho más que decir, pero sí que están bastante activos, ¿vale? Prácticamente, bueno, como veis cada día publican, y la verdad que el arte de Chomp sí que yo creo que es bastante distinto a otros proyectos de Base, incluso, ¿no?, el propio meme, animal o personaje. Vamos ya con todos los otros proyectos. Bread ya lo hemos visto. Ahora tenemos, bueno, Market Watcher lo veremos luego. Perdonad el orden, que lo tengo un poco mal por aquí.
Y luego tenemos aquí Andy, ¿no? Que simplemente Max nos dice lo que yo os he dicho muchas veces, que Andy es una beta play, sobre todo de Ethereum, ¿no? Pero también en este caso lo dice de Pepe, porque si nos fijamos a nivel de estructura, ¿vale? Los dos gráficos son muy, pero que muy similares. Lo único que tenemos, que es un poco lo que comenta aquí, que lo que ocurre en Andy es que las subidas son mucho más exageradas que Pepe y las bajadas también son mucho más exageradas. Entonces, bueno, tenemos un poco, ¿no? Aquí el ejemplo de esta beta play. Y como os decía, a Andy lo tenemos ahora en este puntito de aquí, en esos más o menos 120 millones ahora mismo. Y vamos ya a seguir con los otros tokens, ya que quiero actualizaros rápido con esto, ya que creo que es más interesante lo que os voy a contar luego. En cuanto a Landwolf, obviamente de Ethereum, no tenemos a nivel de noticias prácticamente nada. Ya veis que están muy activos y a mí a nivel gráfico me gusta lo que van haciendo. Y aparte de esto, pues tenemos ahora mismo a Wolf en estos puntos de aquí, en más o menos 65 millones de market cap. Y vamos a acabar ya con los siguientes proyectos. No voy a hablar de más proyectos del canal en estas últimas noticias, lo comentaremos igualmente en el siguiente, porque como os decía tengo bastantes cosas que comentaros y unas son como dos proyectos que vamos a empezar también a hablar de ellos en las últimas noticias, ya que los he añadido en mi portafolio, que uno es el de Revit, que bueno, ya estaba en el portafolio, pero digamos que ahora ha subido posiciones. Y luego tenemos Look, que los que me seguís por Telegram, pues también ya deduciréis que es un token, no un proyecto, que también ha pasado a estar en mi portafolio. Entonces, tengo bastantes noticias, sobre todo de Revit, pero antes de esto vamos a mirar rápidamente en qué puntos están estos dos proyectos. Revit justamente hoy ha tenido subidita y como veis, pues se está poniendo la cosa bastante interesante. Ahora estamos en esos 12,2 millones y de hecho desde el último punto que os hablé, creo que estábamos en 7,9, 8 millones, o sea que la verdad que sí que ha ido avanzando. Y como os decía, ahora os diré algunas noticias que tengo de Revit, ya que tengo la suerte de estar en un grupo donde estoy hablando yo pues con el propio deployer y con distintos calls y personas que están en este proyecto. Todo y que en el proyecto de Revit no se está pagando a ningún call, no tienen tokens, lo que serían los del team, porque directamente quienes están pusheando realmente el proyecto es la comunidad. Por ejemplo, tienen unos fondos de la comunidad que estos están destinados en un futuro a lo que son los listings y todas estas cosas. Y también para que entendáis que yo estoy hablando con lo que sería pues la gente que está un poco más involucrada en este proyecto, porque es un proyecto que me gusta. Dicho esto, noticias que tenemos de Revit, que estas me las ha dicho Bateman, que es directamente el deployer de Revit, pero también el deployer del proyecto de WIF. Pues él me ha dicho que está en camino, pues obviamente el listing, lo que ya os he comentado. Hay diversos exchanges con los que están hablando, pero bueno, en cuanto a esto, en cuanto tenga más información también os la pasaré, pero que sepáis que están las conversaciones y se está hablando con diversos exchanges, con lo que al final en algún momento llegarán estos listings. Luego, de la misma manera que con Ponke, también tenemos una noticia con Revit, y es que ahora se puede utilizar en TravelSwap, como veis por aquí, y esto nos sirve pues para pagar con el mismo Revit, por ejemplo, lo que serían, bueno, podemos reservar hoteles, vuelos, etcétera, etcétera. Si os metéis en TravelSwap, aquí en su página web, pues podéis ver un poco lo que os estoy diciendo. De hecho, ya lo han hecho con otros proyectos, si no recuerdo mal es el proyecto de Ponke, que también han hecho esto, con lo que evidentemente es algo positivo para el proyecto. Luego también tenemos que se está hablando con gente muy importante del mundo cripto, y Default, que es esta persona de aquí, en principio ahora en noviembre, creo que es la primera semana, si no me equivoco, va a hablar con Murat. Creo que incluso puede ser que haya ahí una entrevista, con lo que puede ser, ¿no?, que se le dé bastante atención en ese momento a Revit, con lo que tendremos que esperar a que llegue esto y a ver qué pasa. Y ya por último, Bateman y los que están en este sentido colaborando para apoyar al proyecto y la comunidad de Revit, pues también han enviado y están por enviar gafas a celebrities, a calls, a influencers, etcétera, etcétera, para intentar evidentemente, ¿no?, que el proyecto llegue pues a más ojos y además darle otras salidas que no sea la típica salida de cripto, del proyecto y el token, sino que en este sentido pues también tienen algo de merch. Por ahora son solo las gafas, pero yo entiendo que en un futuro también querrán traer más cosas aparte de las gafas. El otro proyecto que yo he añadido a mi portafolio, ¿vale?, aunque en este sentido sí que está pues más abajo, no estaría de los proyectos que están más arriba, es el proyecto de Look.
Y esto es simplemente porque yo he visto, que ya os he explicado por el canal de Telegram y en el anterior vídeo también, que os lo dejaré por aquí abajo en la descripción, que Murat, ¿vale?, ha hecho una especie de soft shilling con este proyecto y como veis es un proyecto que se adapta un poco a todo el mundo cripto en el sentido de que están repitiendo, ¿no?, pues el meme este de Luke, pero con distintas personas del mundo cripto, ¿no? Aquí vemos por ejemplo a Murat y la verdad que es algo que da bastante juego y que Murat no es el único influencer que ha reposteado esto, con lo que yo creo que es uno de esos tokens, ¿no?, que como mínimo Murat ya ha hablado de él, no ha dicho que está en su lista de 10, pero eso yo creo que ya es algo bastante bueno. Tendremos que ver en este sentido si también Murat dice algo más o no de este proyecto. Ahora mismo lo tenemos Luke en estos puntos de aquí. Como veis, estaríamos justo en 3,97 millones. Yo de hecho en el Telegram, pues creo que os lo avisé más o menos por este punto de aquí, hasta que llegó a bajar, ¿no?, hasta los 1,80 millones más o menos, y luego tuvimos esta explosión hasta casi los 8,5 millones. Con lo que vamos a ver cómo va avanzando también todo esto. Y ahora sí que vamos a ponernos ya con lo que sería un poco de actualidad cripto. Lo único que os quería comentar es que también he entrado en contacto con una persona que parece ser que tiene contactos con este proyecto, que justamente es el proyecto que os comenté de la red de Aptos, que aún no había salido, pero que en mi opinión tenía bastante buena pinta, solo por este lore y esta frase que tienen aquí, ¿no?, que esto es una cabeza de pelo de 10 billones, y sí, sé que es gracioso que esté comentando yo este token, pero la verdad que parece un proyecto que en mi opinión como meme puede cuajar, es bastante gracioso. Y nada, cuando tenga más updates y más cositas de esto, ya que como os digo, tengo contacto con una persona que conoce a los que han hecho este proyecto, pues a ver si hay suerte y me puede pasar algo más de información del proyecto, y cuando la tenga evidentemente os la traeré por aquí. Ahora sí que vamos a cerrar ya estas cositas de aquí y vamos a hablar un poco más de actualidad cripto y sobre todo lo que es la parte un poco más Degen. Aquí puede que comente cuando hablemos de estas cositas algún token, porque directamente esta persona o la que sea ha hablado de él o lo ha escrito, pero recuerdo que esto no es una recomendación de inversión y que igualmente estas cosas que os voy a enseñar ahora, mi intención es hacerlo de una manera más informativa para ver cómo ha ido un poco el día, la semana en lo que es la parte más Degen de cripto o la parte con más riesgo, que son todos aquellos tokens, ¿no?, nuevos que empiezan a crecer tanto o aquellas narrativas en las que suele haber más atención en estos momentos. Con lo que, dicho esto, empezamos. De Market Watcher, simplemente os quiero comentar que ha hecho su catfolio, ¿vale? O sea, su portfolio de gatos. Yo de estos tengo Mini, que ya lo sabéis, ¿vale? Ya os hablé de él. De hecho, cuando habló Murat pude entrar después de la corrección. Y luego también tengo Bro, porque me hace bastante gracia. Entonces, que sepáis por un lado estos son otros proyectos que podéis investigar. Fijaos que aquí también nos habla de Luke, que acabamos de hablar de él, aunque yo Luke no lo descubrí por Market Watcher. Y aparte de esto, ¿no?, nos dice un poco el portafolio que él tiene de cara ahora, con lo que os lo voy a enseñar, que lo tenía por aquí abajo. Según él, este es su portafolio para el resto del Q4, ¿vale?, hasta que acabe. Entonces, nada, os lo enseño un poco como curiosidad, por si queréis cotillar alguno de estos tokens. Creo que ya os dije que a nivel de actualidad cripto, sobre todo lo que es más Degen, a mí me encanta mirar a Market Watcher porque siempre está muy al día y muchas veces lo comparo, ¿no?, con Melo, que ya os lo enseñé también en el anterior vídeo, que nos hace siempre un recap un poco de qué ha pasado en el espacio cripto, sobre todo más a niveles, pues esto, ¿no?, de tokens que han salido hace nada, que han tenido más atención, que son en este sentido, como os digo, más Degen, etcétera, etcétera. Con lo que os voy a hacer un resumen un poco de lo que ha ido pasando. Lo más reciente que tenemos es, bueno, el token este de ChatGPT, que en este caso llegó a los 42 millones. Yo estaba en tantos otros que de esto pues me enteré después. Pero bueno, aquí tenemos esa primera noticia. Luego tenemos que Andrew Tate ha empezado a exiliar tokens de IA, bueno, cositas de estas, que ahora os explicaré un poco más de dónde sale todo esto de Andrew Tate. Y luego tenemos otras, ¿no?, jugadas, otros memes que han habido por aquí, pero parece que toda esta narrativa de la IA ha bajado un poco, incluso se ha despertado un poco de interés otra vez por los animal memes. Veremos estos días, estas semanas, cómo evoluciona todo esto. En cuanto a las noticias de Tate, como veis, aquí dice que en 72 horas, aunque esto es de ayer, empieza el juego, porque él lo que va a hacer es crear un token. No sé si quiere crear 3 o 1, la verdad esto no me ha quedado claro. Y lo que quiere es que los tickers salgan directamente de RNT, de Daddy, y creo que de lo que se supone que es el próximo token, que teóricamente es el de Tate Terminal, ¿vale?
que esto lo reposteó Tate, pero no se sabe cuál es el token original. De hecho, yo compartí uno por Telegram, os compartí como pues lo mismo, como la narrativa esta, lo que estaba pasando, y el token que en ese momento estaba creciendo más y luego cayó para abajo, como la mayoría de estos tokens. No sé si volverá para arriba o no, pero es cierto que ese fue el primer token de Tate Terminal y luego se creó otro unas 3 horas después que aún ha crecido más. Este de Tate Terminal llegó a los 10 millones y el otro no sé si llegó a los 30 millones o a cuánto ha llegado. Igual que nos pasa con los tokens de Andy, de Pepe ya no porque está muy consolidado, pero toda esta narrativa y muchas otras, salen muchos tokens copia, muchos tokens que podría ser, con lo que en este sentido, ¿no? Siempre tenemos que investigar y gestionar bien el riesgo. Lo que os quería decir, que aparte de esto, que en más o menos 48 horas, un poco menos, pues Tate va a sacar aquí algún token, pues os voy a explicar de dónde sale un poco esto, ya que esta narrativa, por así decirlo, de Tate a mí no me interesa tanto, pero lo que os quería explicar realmente es de dónde sale, ¿no? Todo esto, y esta narrativa ha salido sobre todo por Goat, por este proyecto de aquí, que es el proyecto Rey en este sentido, y Goat nace, ¿no? De una mezcla entre un tío que se llama Andy, que ahora os enseñaré quién es, y Truth Terminal, que se supone que es la parte de IA, ¿no? Que como veis sería esta persona de aquí, Andy Airey. Y en principio, por lo que he entendido yo, es esta persona quien ha hecho con Terminal of Truth, que representa que es, bueno, es una IA, pues estos tokens, ¿vale? Entonces aquí tenéis un resumen de un poco lo que es esta narrativa. Como veis, bueno, aquí nos dice que Truth Terminal es una de las narrativas más fascinantes en el mundo cripto y en la IA de este año. Es una especie de agente de IA semi autónomo que ha creado su propia religión, que es The Goat's Gospel, y luego lo que ha estado divertido, ¿no? Que ha sido una mezcla entre memes y IA, que eso creo que es bastante interesante. Y por aquí nos dice, ¿no? Que investigadores de IA, gracias a esto, han empezado a meterse en cripto, con lo que en este sentido está bastante guay. Si queréis cotillear más de todo esto, de hecho, esta persona tiene, esto es el resumen, pero aquí tenéis mucha más información. Lo he pasado por mi Telegram, pero bueno, si no, ya habéis visto cómo he accedido y quién es un poco, ¿no? La persona que ha hecho este resumen, con lo que os recomiendo leeros esto si os apetece enteraros un poco de esta narrativa. Y ahora sí que vamos a ir ya a eso que os quería enseñar tan interesante, que os enseñé un poco en el anterior vídeo, pero bueno, por si alguien no lo ha visto, lo voy a volver a enseñar y también os voy a explicar cómo yo he encontrado un token que ayer se hizo un por 10 por 11 desde mi entrada y realmente lo he encontrado, ¿no? Pues porque me he sabido posicionar antes y os voy a explicar cómo lo he hecho. Tampoco quiere decir que esto funcione sí o sí, pero en este sentido pues he tenido suerte y como os digo, llevo desde ayer un día y medio que no sé qué está ocurriendo, pero ha habido 2 o 3 tokens que me he metido antes y han volado todos. Entonces os quería explicar un poco cómo lo he hecho con este, ya que considero que no ha sido tanta suerte. Así que vamos a ir a por esto, pero antes ya sabéis que Coinex es el colaborador del canal y me ha pedido que os avise, ¿no? Que justamente tienen este evento ahora de Conan, de este token de aquí, que justamente es un token de Caspa, que representa, ¿no? A Conan, este perro tan conocido de las fuerzas especiales, y justamente han iniciado ahora este evento, de manera que si lo queréis aprovechar, ¿vale? Simplemente si ya teníais o tenéis pues bloqueando vuestros CED, entráis en lo que sería esta pool para empezar a ganar recompensas en Conan, en este token de aquí, con lo que si queréis hacer esto, como siempre, os recuerdo que tenéis por aquí abajo mi enlace de registro a Coinex con un 15% de descuento en comisiones, ya para siempre, así que si os interesa todo esto, tendréis por aquí abajo el enlace en la descripción. Y ahora vamos a ver lo que os quería decir, que simplemente cuando queréis encontrar pues lo que es el dev, el desarrollador o el deployer o lo que sea de un proyecto, se puede hacer de la siguiente manera. Lo que vamos a hacer va a ser ir a Solscan, en este caso pues iremos aquí desde el Explorer, pero desde Dex Screener pulsaríamos en la parte de la derecha en el contrato y nos saldría esto de aquí. Lo que tenemos que hacer cuando tenemos un proyecto de estos y queremos ver, investigar un poco sobre el desarrollador, nos vamos a ir a los metadatos, que esto es lo que os expliqué en el vídeo anterior, y vamos a ir aquí a Update Authority y vamos a copiar esto. ¿Qué pasa, no? Que justamente, como también os decía en el anterior vídeo, esto de aquí es de PanFan y nos va a salir el mismo todo el rato. Entonces, si queremos realmente ver quién es el creador de aquí y qué otros tokens holdea y qué otros tokens ha creado, pulsaremos aquí abajo. Desde aquí, ahora nos iremos a pan.fan, que yo ya lo tengo abierto, le voy a dar aquí a copiar
desarrollar y ahora como veis me va a salir el token este, ¿vale? Me sale el token de GOAT y simplemente tengo que ir aquí arriba a la derecha y pulsar en lo que es evidentemente el creador de este proyecto. Como veis, nos sale aquí que solo ha creado este, si no aquí nos saldrían más. Y de esta manera podemos ver un poco, pues, si este desarrollador en anteriores proyectos ha rugueado, ha tirado el proyecto abajo o no, por ejemplo. Y también podemos ver esto, que estos serían, pues, en este caso, los distintos, ¿no?, proyectos que esta persona holdea. Si os fijáis, ya no holdea nada, de hecho, ni de GOAT ni de Gospodin, y solo holdearía ahora de Bok. Lo que pasa que yo es de esta manera como conseguí hacerme esta multiplicación que os digo, que fue un por 10. Igual compré este proyecto de aquí hace un par de días antes de que se hiciera ese por 10. Evidentemente luego corrigió, pero el por 10 se lo hizo. Y esta fue la manera en que yo lo encontré, ¿vale? Lo vi aquí, luego lo fui a cotillear y entré en 20k, creo que entré más o menos de market cap, si no recuerdo mal. Y también es como descubrí Gospodin. Entonces a partir de aquí vosotros podéis tirar un poco más del hilo. ¿Qué hice yo, no? Yo, por ejemplo, me fui a Twitter y como veis me fui al perfil de Terminal of Truth, ya que en este caso descubrí, buscando simplemente el ticker, por aquí en Twitter. Y entonces lo que me salió, ¿vale?, es justamente que en el perfil de Terminal of Truth, si os fijáis en Media, el único animal, bueno, como lo queráis llamar, que realmente tiene un token es este de aquí. Y justamente, ¿no?, el creador de GOAT, que es una cosa que se ha creado entre Andri, que os he enseñado antes, y este de Terminal of Truth, pues tiene esto aquí, ¿no? Y claro, yo lo vi como una posible pista, ¿no?, en el sentido de que este token podría volver a crecer si toda la atención de GOAT, toda la gente, pues luego se va para aquí, se va para Bok, aunque evidentemente hay un montón de tokens y proyectos de IA y por mucho que tengamos esto aquí, no quiere decir, ¿no?, que vaya a crecer. Pero aún así son dos proyectos que la verdad sí que crecieron. Os lo voy a enseñar rápidamente en Dex Screener. Y como veis, este es el proyecto de Bok, de Book of GOAT. En este caso, como ya sabéis, es un proyecto mucho más degen, pero yo entré, no me acuerdo si fue en este punto o en este punto de aquí, pero más o menos eso, entre los 20-30k, y como veis no hizo toda esta subida. Y claro, mi reasoning pues fue simplemente lo que os he explicado, ir aquí, ver que lo estaba holdeando, investigar por Twitter y ver luego que había esto de aquí que me pareció bastante interesante. En este caso es con Gospodin, con Bok simplemente es que estaba ahí holdeada, pero al ser el Book of GOAT y directamente hay en algún post de Truth of Terminal que comentan también este tema del libro, pues podía tener, ¿no?, posibilidades de en algún momento crecer. ¿A partir de aquí seguirá creciendo más? Veremos, no lo sé. Pero, claro, sí que tuvo este momento de aquí. Y el otro es Gospodin, que en este caso también tuvimos mucha atención al principio. Puede ser porque hubiera mucha gente que en este momento vio esto de aquí y pensó igual. Y luego hay gente que se posicionó un poco más tarde, como yo, que también me posicioné más o menos por aquí, en los 100, si no recuerdo mal, o un poco más. Y claro, tuvimos esta subida, ¿no?, también hasta los 400, 500k, con lo que evidentemente también era una buena rentabilidad. Ahora habéis visto que hay poquito volumen, las compras mucho más espaciadas, ¿vale? Ahora esto ha vuelto un poco a desanimarse. Aún así ya veis lo que ocurre y es cierto que muchas veces hay proyectos muertos, que luego entran grupos, entran calls, influencers, personas en estos puntos, pushean el proyecto y se va para arriba. Con lo que son, no dirían inversiones, sino casi que apuestas muy arriesgadas, yo prefiero que haya un poco de reasoning, o de reasoning me refiero a algunas razones, algunos argumentos detrás, como lo que os he explicado, pero esto no asegura, ¿no?, que nos salga en este caso bien. Y ya para acabar el vídeo, solo quería comentaros que dentro de poco voy a tener más tiempo en lo que sería, bueno, todo el tema cripto. Voy a poder dedicarle más horas, porque para los que no lo sepáis, pues al final este es uno de mis trabajos, por así decirlo, pero no es el único, con lo que a veces voy un poco justo de tiempo. De hecho, hago bastantes cosas, pero voy a tener algunas horas más para dedicarle a todo esto, con lo que lo veo como algo positivo, porque os podré traer más cositas al canal. Y una de las cosas que os iba a decir es eso, que dentro de poco ya os traeré el tutorial este de Holderscan y algunos otros vídeos que están pendientes. Y eso sí, este finde, acordaos que empezamos con los directos con Mark, si yo no me he confundido ni nada raro, así que estáos atentos porque os diré por Telegram cuándo va a ser todo esto. Y dicho esto, espero que os haya gustado el vídeo, que os sea útil y nos vemos como siempre muy pronto en el siguiente. ¡Saludos!